En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Estamos estudiando el tema sola escritura para salvación. Este es el tema pensando en que estamos muy prontos para celebrar el tiempo en que surge la Reforma Protestante en el año 1517, cuando Martín Lutero, después de analizar la manera incorrecta en que los sacerdotes y algunos sacerdotes y la iglesia estaba comportándose respecto al asunto básico y esencial de la salvación. Enseñaban que por obras, dando dinero, haciendo esfuerzos personales, practicando ciertas liturgias, podía la gente ser salvo, o haciendo determinados rezos. Y sobre todo lo que más movió a Martín Lutero a protestar fue lo escandaloso de la iglesia de vender de enseñarle a la gente que tenía que dar dinero para poder sacar a la gente del purgatorio y ser trasladados al cielo. Entonces, estas prácticas que se le ha llamado simonía, pensando en lo que hizo Simón el Mago, que ofreció dinero para obtener las cosas espirituales de Dios y para obtener la salvación y la gracia o la manifestación del Espíritu Santo. Esto ha sido una práctica de la religión a través de los años. Se suele decir que la religión es uno de los mayores negocios y más exitosos negocios en la historia de la humanidad. Hablábamos entonces de que uno de los logros más grandes de la Reforma fue sacar a luz las Sagradas Escrituras. Ellos empezaron a partir de la Reforma a traducir las Escrituras primero a los idiomas europeos, aunque ellos pagaron un precio muy alto porque fueron perseguidos, matados, encarcelados. Muchas de las traducciones que se hicieron fueron incautadas y quemadas. Muchos de ellos murieron quemados vivos en las plazas para disuadir al pueblo y a otras personas que no deberían de leer la Biblia y que no se debería de traducir a otros idiomas. Luego entonces vimos cómo el movimiento protestante se fortaleció y el evangelio se predicó en toda Europa, y de ahí los mejores cristianos y miembros de la iglesia protestante fueron a Estados Unidos como misioneros y también a otros continentes como el continente africano. Ahora estamos analizando cuál debe de ser la actitud de la iglesia en nuestros tiempos respecto a las Sagradas Escrituras. Hemos leído el texto de 2 de Timoteo 3, 14, 17, que nos habla
de la naturaleza de las Escrituras. Pablo está aconsejando a Timoteo de que persista en la lectura de la Biblia, que persista en retener lo que ha aprendido, que él sea persuadido sabiendo que las Escrituras lo pueden hacer sabio para la salvación y que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil o suficiente para enseñar todo lo relacionado con Dios y con la salvación y con las formas de adoración que le debemos de dar al Señor. Que esta palabra es útil para redarguir o decir convencer, porque Dios apela a la razón. La Biblia tiene que ver con la razón. Eso de que la fe está reñida con la razón es completamente falso. Dios no dio su palabra. La palabra de Dios es un registro histórico de los tratos que Él ha tenido con su pueblo. Todo lo que podemos leer o entender de las Escrituras es totalmente razonable. Así que la palabra de Dios es apta para convencer, para expresar razones claras, para que la gente pueda entender que lo que se le está enseñando es verdadero. Y también las Escrituras son aptas para corregir, para poner a la persona en el camino correcto, principalmente aquellos que se han apartado de la verdad. La palabra de Dios corrige al ser humano, enseñándole la verdad y poniéndolo en el camino de la verdad y de la justicia. Y también la palabra de Dios es útil para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado, preparado para toda buena obra. Una de las cosas principales que hizo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra fue formar un discipulado, una escuela, y Él les enseñó las Sagradas Escrituras a sus discípulos. De tal manera pues que Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En el texto que hemos leído, amados hermanos, se dice que toda la Escritura es inspirada, toda, absolutamente toda. No hay una sola parte de las Escrituras que no sea inspirada. Esto es importante enfatizarlo en este tiempo donde hay teólogos liberales que enseñan que no toda la Escritura es inspirada por Dios, que hay ciertas partes de las Escrituras que Dios no tuvo que ver en la redacción de esas partes de las Escrituras. Pero Pablo dice que toda la Escritura, desde el principio hasta el fin, desde el primer libro hasta el último libro de Apocalipsis, está inspirado por Dios, aún incluyendo todos los signos de puntuación de las Escrituras que se escribieron primeramente en hebreo y después en griego. Las Escrituras son también inerrantes. Si Dios las inspiró, si los hombres de Dios movidos por el Espíritu Santo escribieron, entonces no tienen errores. Por supuesto, hablando de los manuscritos originales. Las Escrituras son inerrantes, sin errores. Las Escrituras son infalibles, no fallan, siempre se cumplen.
Ninguna de las promesas y de las palabras del Señor cae a tierra o queda sin cumplirse. Todo lo que está escrito se cumplirá. Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otra ocasión dijo que no había venido a anular la ley, sino a cumplirla. Y cuando está hablando de su segunda venida, refiriéndose a las profecías, a todas las profecías, dijo que eso se cumpliría, que Él vendría y que el cielo y la tierra podría pasar, podrían ser destruidos o desaparecer, pero su palabra permanecería para siempre. Esto es lo que los teólogos llaman que las escrituras son infalibles. No puede quedar una sola promesa, una sola profecía, una sola expresión que no se cumpla en la vida del ser humano acá en la tierra. Las escrituras son también verdaderas. Es imposible, dice las Sagradas Escrituras, que Dios no mienta. Que Dios mienta es imposible. Dios no puede mentir porque Él es la verdad. En Él no hay mentira. Cuando hablamos de Dios, por definición, Dios es todopoderoso, Dios es todo sabio, Dios es verdad. Él no puede ir en contra o actuar en contra de su propia naturaleza. Dios es perfecto en todos sus atributos, en toda su naturaleza. Entonces la Biblia, que salió de la boca de Dios, que el Espíritu Santo inspiró a los hombres que escribieron las Escrituras, es verdadero. Por eso los teólogos y la Biblia misma testifica que la palabra del Señor es verdad. Jesucristo, cuando oró antes de morir en la cruz, dio como una especie de informe al Padre en San Juan capítulo 17, en lo que los teólogos llaman la oración sacerdotal de Cristo. Y el Señor dijo, hablando de su palabra, Él dijo, Señor, yo no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces aquí vemos pues a Jesús orando al Padre, diciéndole que su pueblo fuera guardado de todo mal y que su pueblo mantuviera su identidad a través del estudio, de la práctica, de la vivencia de su palabra. No ruego que los quites del mundo, sino guárdalos del maligno o de Satanás y santifícalos, perfecciónalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Entonces, las palabras que encontramos en la Biblia, todas ellas son palabras verdaderas. Es imposible que Dios pueda mentir. Todo debe de cumplirse. Esto es importante para nosotros, hermanos. Es importante que meditemos en esta verdad, porque nosotros leemos las Escrituras y encontramos en ella promesas, encontramos en ella palabras de aliento, de fortaleza, encontramos en la Biblia todo lo que debemos encontrar respecto a nuestra vida y debemos de creer en las palabras del Señor. No solamente creer en Él, sino creerle a Él porque Él nos habla, Él nos instruye, Él nos da promesas a través de su palabra. Tenemos que orar para que Dios nos aumente la fe, aunque la fe misma viene a nosotros y se fortalece y se perfecciona a través de la palabra. Porque la fe viene por oír, y el oír específico referente a la salvación,
referente a la palabra y al evangelio es precisamente oír ese evangelio. Oímos el evangelio que narra sobre los hechos redentores de Cristo y entonces creemos. La fe es importante y la fe se perfecciona a través de la palabra del Señor. Las Escrituras también nos revelan las intenciones del corazón del hombre. Queremos conocer a Dios, leemos las Escrituras. Queremos conocernos a nosotros mismos, también leemos las Escrituras, porque las Escrituras hablan quién es Dios y su voluntad para nosotros, pero las Escrituras son como, dice Pablo, una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del corazón de los seres humanos y discierne las intenciones y también los pensamientos del corazón del hombre. Esta palabra es viva, esta palabra es eficaz. Así que, amados hermanos, las Escrituras son verdaderas porque es imposible que Dios mienta. Las Escrituras no contienen error porque salieron de la boca de Dios. Las Escrituras son infalibles, nunca fallan porque tiene que cumplirse todo lo que Él escribió. Y las Escrituras son también inspiradas por Dios. Todo, desde el primer libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es palabra inspirada de Dios, es palabra de Dios. Aunque los hombres hayan tenido participación, el apóstol Pedro dice que nunca la profecía vino por causa de la voluntad humana. Bien, entonces, en Hebreos, capítulo 4, versos 12 y 13, se nos dice que la palabra es viva y la palabra es eficaz. Es por esa razón que en el tiempo antes de la Reforma, en la Edad Media, Satanás, sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y que la palabra es la verdad misma de Dios revelada al ser humano, actuó de tal manera en la iglesia en aquel entonces para que la iglesia secuestrara literalmente la Biblia, la ocultara, la borró del pueblo. El pueblo nunca tuvo acceso en aquella época a la palabra del Señor. Y aún en los púlpitos de la iglesia en aquel entonces de la Edad Media, no se predicaba la palabra. La gente, los predicadores pasaban, predicaban no la palabra, sino las tradiciones de la iglesia. No predicaban el Evangelio, la Biblia, sino que predicaban y enfatizaban sobre la liturgia, sobre los sacramentos y enseñaban que el feligrés, el miembro de la iglesia en aquel entonces, si obedecía los sacramentos y si obedecía las tradiciones, las doctrinas tradicionales que la iglesia había agregado a la palabra de Dios, la gente iba a ser salva. La predicación de la palabra de Dios es fundamental. Cristo, al hablar de la importancia de su palabra y de la importancia que esta palabra tiene que ser difundida y predicada, cuando Él resucitó, el primer mandamiento que dio a la iglesia fue este: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Tal es la importancia
de la palabra de Dios, hermanos. Una iglesia que no tiene la palabra de Dios no puede llamarse iglesia, ni puede prevalecer. Es fundamental, es el primer fundamento, la primer columna que Dios estableció para la subsistencia de su iglesia, es la palabra del Señor. Mañana seguiremos hablando de su palabra que salió a luz en el tiempo de la Reforma. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.